Gracias por estar conectados. Estamos nuevamente en el blog de Rosy con un nuevo programa y estamos hoy con Uciel Reyes. Él es licenciado en Teología, graduado en Periodismo y Comunicación Social y también es pastor en la Iglesia Ciudad de Dios en Valencia, Venezuela. Buenos días, Pastor Uciel, ¿cómo estás? Estimada Rosy, muy buenos días. Gracias a ti por la gentileza de la invitación. Para mí un gustazo estar aquí contigo y con tu distinguida audiencia. Gracias por la invitación. Ok, bueno, vamos a hablar hoy de un tema que estamos escuchando mucho últimamente, el Evangelio del Nuevo Pacto. Se escuchan muchas teorías, pero nada mejor que escucharlo directamente de alguien que está implicado con este tema. Entonces, ¿qué es el Evangelio del Nuevo Pacto, Pastor Uciel? Wow, mi estimada, son preguntas. Esa primera pregunta es una pregunta potente, compleja, pero vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. El Evangelio del Nuevo Pacto es el conocer de Dios, pero de manera plena, completa, sin sombras, tipos ni figuras, ¿sí? Voy a usar un término que se usa en la actualidad. Ahorita se usa mucho el término filtro a propósito de las selfies, de las redes sociales. Bueno, cuando alguien dice, les voy a mostrar esta foto y va sin filtro. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir? Que va sin retoque, va sin Photoshop. No es cierto. Entonces, ¿qué es el Evangelio del Nuevo Pacto? Algo parecido. Es Dios dándose a conocer de manera plena al hombre, pero sin Photoshop, pero sin sombras, tipos ni figuras. Porque es bueno resaltar lo siguiente, mi estimada Rosy. A grandes rasgos, la Escritura nos muestra dos pactos, ¿sí? Está el nuevo pacto y está el primer pacto o, como se conoce, antiguo pacto. ¿Qué sucedía? Que en ese primer pacto Dios se daba a conocer, digámoslo así, por medio de filtros, por medio de sombras, tipos y figuras. Y estos elementos, en la mayoría de los casos, eran intermediarios, funcionaban como intermediarios. Por ejemplo, Dios nunca trató directamente con el pueblo de Israel, sino que él decidió levantar a un hombre llamado Moisés, y Moisés era un tipo de Dios, era un tipo de Cristo. Es decir, allí estaba el intermediario, allí estaba el tipo, allí estaba la figura. Moisés representaba a eso, representaba, por ende, representaba lo de Dios. Pero no tan solamente está Moisés, están hombres como el profeta Elías. Dios directamente no trataba con el pueblo en la época de Elías, ni con los reyes, sino que Dios usaba a Elías y Elías era un intermediario, era el filtro, ¿sí? Si Dios quería decir algo, pues lo decía por medio del profeta Elías. De igual forma, David es un tipo del reinado de Jesucristo. Pero no tan solamente los intermediarios eran hombres, también tenemos los objetos, los elementos. Cuando Moisés construye el tabernáculo, existía un utensilio llamado el arca del pacto. La presencia de Dios estaba en el arca del pacto. De hecho, ¿cuál era la intención de Dios con el arca del pacto? Que su presencia estase en medio del pueblo. Ojo, Dios directamente no podía habitar en el pueblo, sino que él usaba un filtro, ¿sí? Sino que él usaba un tipo, una figura. Él usaba este inmueble llamado arca y el pueblo sabía que allí en el arca estaba la presencia de Dios. Pero no solamente eran utensilios o artículos como el arca, el pan de la propiciación, el lavacro. El lavacro era un tipo, representa Cristo purificándonos,
limpiándonos. Eso es lo que quiere decir el lavacro. Sino que también tenemos fechas. Por eso es que tú lees, para la cultura judía, ellos celebran el día de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la comida, la cena que ellos, la Pascua. Entonces, Dios de alguna forma se mostraba a través de todo esto. Él trataba de darse a conocer a través de todo esto. ¿Qué es el evangelio del nuevo pacto? Es Dios quitando todo eso, quitando las sombras, los tipos, las figuras. Es Dios quitando los filtros y presentándose él mismo a cara descubierta. De hecho, hay una enorme diferencia entre la experiencia de Moisés con la de Pablo. Pablo dice, mirando todos nosotros a cara descubierta la gloria del Señor, ¿sí? ¿Por qué dice Pablo esto? Porque a diferencia de Moisés, Moisés lo único que le pudo ver a Dios fueron las espaldas. ¿Te das cuenta? Pablo no, Pablo dice que él lo vio a cara descubierta. Y no solo dice él dice todos, mirando nosotros todos, dice Pablo. Es decir, que la nueva creación que fue levantada y constituida en el nuevo pacto, tenemos una abismal diferencia con Moisés. Moisés solo le vio las espaldas. La iglesia puede disfrutar de verle la cara. Entonces, eso es el nuevo pacto. El evangelio del nuevo pacto es Dios mostrándose tal y cual es. Por eso es que a él le encanta darnos iluminación. Por eso es que él nos dejó la palabra revelada, el logos. Lo que se conoce teológicamente como el logos, esa palabra revelada, la dejó ¿para qué? Para que nosotros tengamos acceso a él y le podamos conocer sin intermediarios. Es tanto así que ya no hay intermediarios, que ahora Jesús es el que dice, nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, ya los intermediarios ya no son ni Elías, ni Isaías, ni Abraham, porque Abraham es otro tipo de Cristo y otro tipo del Padre. Los judíos tratan a Abraham como nuestro padre Abraham, pero ese patriarcado, esa figura paternal de Abraham es un tipo de la paternidad de Dios. Por eso es que cuando tú ves el ministerio de Jesús, Jesús nunca se refirió a Abraham como su padre. ¿Lo ves? Jesús siempre dijo, mi padre que está en los cielos. Él no dijo mi padre Abraham. Él siempre apuntó, mi padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque, insisto, el evangelio del nuevo pacto es la plenitud, es conocer de manera plena a Dios y a su Hijo. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia, si hay alguna, entre el Evangelio del Nuevo Pacto y el Evangelio tradicional? Me refiero pues porque nosotros vivimos, digamos, de acuerdo al sacrificio de Jesús, ¿no? Sabemos que ya podemos tener una relación directa con Él. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este Evangelio del Nuevo Pacto y el Evangelio tradicional? Mi estimada Rosy, muchísimas. Hay muchas diferencias, pero vamos a hablar de algunas. La primera diferencia es que si yo no transiciono al nuevo pacto, mis ojos pueden desviarse a esos intermediarios. Mis ojos pueden enfocarse a los intermediarios. De hecho, quizás los conoces, pero en su momento yo he conocido personas que predican más de Moisés que de Cristo, que hablan más de la fe de Abraham que la fe consumada en Cristo. Cuando tú observas el escritor de los Hebreos, él dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces, una cosa es ser considerado el padre, ¿sí? A Abraham se le llama el padre de la fe,
pero Abraham no es el autor ni el consumador de la fe. Hay personas que cuando predican de la fe, ¿quién es el prototipo? ¿Quién es el modelo? ¿Quién es el referente? Abraham. Y los dejan en Abraham. Entonces, si yo no transiciono al nuevo pacto, mis ojos, los sentidos se me pueden desviar. Porque cuando ya estoy en el nuevo pacto, ya yo sé que Él es todo. La Escritura dice que todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Por ende, el modelo de fe que la iglesia debe seguir no es la fe de Abraham, es la fe del Hijo. El Hijo es el autor y consumador de la fe. ¿Abraham tiene su mérito? Por supuesto que sí. Abraham tiene su mérito, pero no es la figura principal. ¿Por qué? Porque él era un tipo del Padre. Era una figura de Cristo. Pero estando presente Cristo, pues ya yo no necesito la fe de Abraham. La fe de Abraham la necesitaban los antiguos, porque él era el referente. Para el pacto vigente del antiguo pacto, él era el referente. Él era el modelo. Pero consumado una vez el nuevo pacto, el referente es Cristo. Entonces, la diferencia es mucha. ¿Por qué? Porque puede que yo esté viendo de manera sombreada a Cristo. Si yo no transiciono, de pronto hay un velo. ¿Por qué? Porque, insisto, ¿qué hace un intermediario? Imagínate que yo quiero ir a la playa, a agarrar sol, a broncearme. Pero tengo un edificio que se interpone entre el sol y mi persona. Yo no voy a disfrutar de ese bronceado que quiero. Así mismo sucede con, como tú lo has llamado, el evangelio tradicional versus el nuevo pacto. Los que están en el evangelio tradicional siempre van a tener un edificio que no los va a dejar ver la sustancia, la realidad, la esencia que es Cristo. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a ver, insisto, es a Moisés, siempre vamos a ver a Abraham, siempre vamos a ver las hazañas que hizo David, lo que hizo Sansón, pero no vamos a ver a Cristo. Y hay una cosa tan hermosa que he aprendido, que nuestra vista natural y espiritual, que nuestros sentidos naturales y espirituales se diseñaron para nosotros contemplar al Hijo, para contemplar a nuestro esposo. La Escritura dice que la iglesia no es la novia de Cristo, es la esposa. Y no hay algo más bonito que cuando tú te casas enamorado. Cuando tú te casas enamorado o enamorada, que cuando viste a ese tipo, tú dijiste, wow, este es. Que cuando viste a esa mujer, tú dijiste, no, es que con esa mujer me caso. Tú no quieres intermediarios que estén atravesados, que se estén interponiendo en tu relación, en tu intimidad, ¿no es cierto? Entonces, algo así sucede. No es lo mismo que yo ande calle arriba y calle abajo con la foto de mi esposa a que yo agarre la mano de mi esposa. No es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en la medida que vamos siendo transicionados, yo voy dejando atrás las sombras, los tipos, las figuras, los rudimentos para quedarme con la sustancia, con la realidad, con la esencia del evangelio. Ok, hablemos del significado de la cena del Señor. Sé que es de pronto un tema un poquito polémico porque a veces este tema es como intocable, ¿no? Pero hablemos qué significado tiene dentro del nuevo pacto la cena del Señor. Wow, mira, de manera sencilla, ¿qué es la cena del Señor? ¿Qué significa la cena del Señor? Es el maravilloso regalo de que podemos ser una vez más
uno con Cristo, uno con el Padre. Eso es lo que significa que podemos una vez más ser uno con Él. Bien lo dice Pablo, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero esa realidad se consumó, insisto, en el nuevo pacto, en ese sacrificio perfecto que Jesucristo conquistó en la cruz. Ahí fue donde eso se consumó. Y te lo explico sencillo. La cena es una figura, es una imagen espiritual. Cuando una persona está en la mesa, que se dispone a comer, no es cierto que al ingerir los alimentos, esas dos sustancias terminan siendo uno. Por allí bien se dice que nuestro cuerpo es lo que come, ¿no es cierto? Se dice, somos lo que comemos. Sí. Es decir, si alguien come mucha grasa, pues su cuerpo va a ser eso, un cuerpo grasoso, con problemas de triglicéridos, colesterol. Pero si alguien come muchas frutas, legumbres, vegetales, pues su cuerpo también va a hacer eso. ¿Por qué? Porque son sustancias que se van a conjugar, que se van a unir. ¿Qué es la cena? Es convertirnos en uno con Él. Si alguien come a Cristo, si alguien bebe de Cristo, bebe la copa, bebe de esa agua, pues es Cristo mismo en su vida. Es Cristo mismo en su mismo. Es Cristo mismo en su sistema pensante. Lo que circula por todo su cuerpo es Cristo. La cena del Señor, ojo, y cuando hablo de la cena no estoy hablando del pedacito de pan, no estoy hablando del juguito, del vino, no, me estoy refiriendo a la cena espiritual. Cuando alguien espiritualmente come a Cristo, pues es la dicha de ser uno con Él. ¿Por qué quiero hacer la diferencia? Porque hay dos tipos de comida en la Escritura. Está la comida que sustenta al estómago biológico y está la comida espiritual que sustenta al hombre interior, al hombre espiritual. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la que transforma en realidad? La comida espiritual. Alguien puede comerse todos los domingos el pedacito de pan y la copita y necesariamente no va a experimentar ninguna transformación. Ninguna transformación. Estoy hablando a nivel espiritual. Si quiere ser espiritualmente transformado, pues tiene que comer a Cristo. Y Cristo es una comida espiritual. Ojo, el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida. Está hablando de una comida terrenal, literal. No consiste en eso. Consiste en una comida, en un alimento, en una gastronomía espiritual. Tanto es así, estimada Rosy, que en cierto momento Jesús le dijo a sus discípulos, come de mi carne y bebe de mi sangre. Y dice la Escritura que muchos a partir de ese día le dieron la espalda y se fueron. ¿Por qué? Porque no entendieron, dijeron, y este hombre se volvió loco, eso es canibalismo. No, no era que se lo comieran a él. Y algunos piensan que comiendo el pancito literal y la copa, están cumpliendo con algo, se están consagrando. Yo viví ese caso. Yo vi gente que el domingo que había la cena, se consagraba, le pedía perdón a su hermano, pero al salir de allí seguían con la pelea, seguía discutiendo con la esposa, seguía siendo estafador, hasta que un día entendí que no era el pancito, que no era la copita, entendí que era el pan que descendió del cielo. Entonces, lo que realmente te transforma es ese alimento espiritual, esa es la verdadera cena del Señor. Porque vale recordar que en Génesis habían dos árboles y no eran literales. En Génesis, el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Si Adán comía el fruto del árbol de la vida, que era espiritual, pues él iba a experimentar una transformación potente espiritualmente hablando. Pero si comía del árbol de la muerte, pues él iba a morir. Como en efecto sucedió. Eso fue lo que sucedió. Él comió del árbol equivocado
y murió espiritualmente, porque humanamente, carnalmente, Adán siguió viviendo. La pregunta es, ¿dónde había muerto? Había muerto en su espíritu. En ese sentido, estimada Rosy, no pretendamos que una comida terrenal produzca un cambio espiritual. Eso no existe. Eso es religión. Eso es religión. Todo lo que se trata de sanar espiritualmente con cosas terrenales, eso es religión. Para resolver una situación espiritual está entonces el remedio espiritual. Entonces, entendiendo esto, ¿se debería seguir practicando, digamos, ese rito de la cena? ¿O lo podemos hacer simplemente, digamos, como un recordatorio del sacrificio de la cruz? Bueno, cuando Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí, él no se está refiriendo al pedacito de pan y a la copa. Cuando él dice hagan memoria, él se está refiriendo al pacto, al nuevo pacto. Recomendar hacerlo, bueno, de pronto el que lo quiera hacer no hay ningún problema, pero sí le voy a dar una advertencia. Cuando los santos comienzan a entender, cuando la iglesia comienza a comprender, cuando comienza a digerir esta palabra, llega el momento en que ellos dicen, pero ¿para qué voy a seguir haciendo esto si ya no hace falta? ¿Para qué voy a seguir viendo lo intermediario cuando tengo acceso directo al trono de la gracia, a la sustancia, a la esencia? ¿Para qué practicar algo que al final del día no me va a cambiar cuando ya entiendo qué fue realmente lo que me cambió? Eso es lo que va a pasar. Eso sucedió en nuestro caso. Nosotros comenzamos a enseñar a la iglesia, a concientizar a la iglesia, hasta que llegó el día en que ellos mismos dijeron, pastor, ¿para qué vamos a hacer la cena si ya entendí que cada vez que estoy recibiendo luz, que estoy en la palabra, que estoy en un tiempo de intimidad, de devoción, ya yo sé que estoy comiendo a Cristo, ya yo sé que estoy degustando a Cristo? Además, en algunos contextos, la cena, la Santa Cena, el rito que se hace de tiempo en tiempo, algunos lo hacen una vez al mes, otros una vez cada 6 meses. Es muy limitado, ¿no? Hacer todos los domingos, pero es que la cena en el Espíritu tú la puedes disfrutar 24/7. Cuando los santos se dan cuenta de eso, ellos dicen, pero bueno, pero ¿para qué hacer esto si ya sé que tengo acceso a una comida superior? Una preguntita que no estaba muy planeada, pero viene al tema. Aquellas personas que, digamos, en el momento de la cena, los que practican la cena del Señor, se atreven a decirle a algunas personas que pueden o no pueden tomarla. ¿Cómo la entienden ellos? Si puedes explicarnos eso. Bueno, no quiero errar en mi respuesta, pero creo que es un acto de discriminación. Es un acto de discriminación porque nosotros también lo llegamos a vivir, ¿no? Decíamos, yo lo decía, aquellos que se sienten bien, aquellos que están bien con el Señor, quédense de pie. Y los que saben que, bueno, no están tan bien, siéntense. Amados, eso es vergonzoso. Esto es un acto de discriminación, pero eso es lo que se vive a mí no me gusta llamarlo así porque para algunos es un tanto ofensivo, pero ese es el nombre. Eso es lo que se vive en el rito que terrenalmente se practica, eso es lo que se vive. Pero la pregunta es, si el que está sentado se sienta porque él siente que no está bien, bueno, ¿acaso no es el momento idóneo para que accese al pan celestial a fin de que éste lo transforme y lo cambie? Óyeme, Rosy, esa discriminación la hacemos nosotros los hombres, pero Dios no la hace. Yo puedo ver a Jesús en la cruz. A su derecha, un delincuente. A su izquierda, otro delincuente. Y vemos a Jesús
dándole de ese pan celestial a uno de ellos. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy mismo, hoy, mira, Jesús se saltó el discipulado, se saltó hacerle confesión, se saltó el bautismo en agua de ese malandro, de ese delincuente. Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo Jesús? Al enfermo le dio comida. Al que tenía hambre espiritual le dio comida. Mira la discriminación de nosotros. ¿Tú sabes cuánta gente, Rosy, se quedaba de pie por pena de que los demás se dieran cuenta que él estaba mal con Dios? Mucha gente ha tomado la cena mal con Dios, claro, pero se quedan de pie porque les da pena. Y si son líderes más, si tiene liderazgo dentro de la iglesia, si es líder de aquello, si es pastor de una área, ¿tú crees que se va a sentar? No, porque si se sienta, por ejemplo, en mi iglesia, el que no tomaba la cena quedaba en disciplina por 30 días. Porque mi papá y yo llegábamos a esta conclusión nefasta. Decíamos, si está sentado es porque está en pecado. Decíamos. Entonces, hubo mucha gente que se quedaba de pie y ellos sabían que no estaban bien. Pero qué bonito es entender la cena del Señor, la cena espiritual, la comida espiritual. Qué bonito es saber que mientras más tú se la impartes a la gente, te conviertes en uno con esa palabra, te conviertes en uno con Cristo. Y Él es el único elemento que produce transformación en los hijos. Él es el único. Si queremos ver a una iglesia transformada y a una generación transformada, pues tenemos que darles de comer. Tenemos que darles de comer. Ok, hablemos entonces de el bautismo en agua. Sabemos que la Biblia habla de diferentes clases de bautismo, pero quiero saber qué significa el bautismo en agua en el nuevo pacto. Si es necesario o no es necesario. Sí, el bautismo, la palabra bautizo, de donde nos viene el castellano bautismo, hay varios tipos en la escritura. Está el bautismo en la nube, está el bautismo de los muertos o en los muertos, está el bautismo en fuego y está el bautismo en agua. Lo bueno que debemos de entrada es aclarar que tristemente para la mayoría de los cristianos de esta época, cuando uno dice la palabra bautismo o bautizar, la primera imagen que se nos viene a la cabeza es agua. Y no es así. En la escritura, cuando se usa bautizo, no necesariamente se está hablando de agua. Insisto, porque había bautizo en la nube, bautizo en los muertos, bautizo en fuego. Entonces, no habla necesariamente de agua. El agua viene a nosotros porque somos muy buenos imaginando. El término bautizo lo que significa es sumergir hacia adentro de. Entonces, así como hay una comida espiritual y hay una comida natural, biológica, también hay un bautismo espiritual. Entonces, debemos comprender que hay un bautismo superior, ¿sí? Que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y vamos a hacer unas pequeñas diferencias. La Escritura habla del bautismo de Juan. En realidad, Juan el Bautista, por eso es que se le da ese título, Juan el Bautista, porque él es el que introduce este bautismo en agua. Antes de Juan, nadie bautizaba en agua. Habían unos lavamientos en el tabernáculo, en el lavacro. Eso era un tipo de bautismo, era un lavamiento. Pero el que introduce el bautismo en agua es Juan. Y yo pregunto, ¿qué hiciera la iglesia hoy en día si Juan no introduce el bautismo en agua? La iglesia no bautizara en agua. Entonces la iglesia bautiza en agua y defienden el bautismo de Juan, pero el rito lo estableció Juan, no Jesús.
De hecho, vale decir, como dato curioso, que en su ministerio Jesús nunca bautizó, ni él bautizó a nadie. La escritura lo dice, los evangelios lo dicen, que Jesús no bautizó a nadie. Los que bautizaban eran los discípulos de Jesús, pero no Jesús. La pregunta es ¿por qué? Porque ese era el ministerio de Juan. Jesús sabía que el bautismo en agua era una marca de Juan. Y Juan no lo dice Uziel. Juan dice, a la verdad yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, que yo no soy digno de desatar sus sandalias, él no los va a bautizar en agua, no señor. Los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Esas son una de las cosas que yo admiro profundamente de Jesús como líder, porque Jesús nunca vino a hacer un arca más grande que la de Noé, un tabernáculo más bonito que el de Moisés, a hacer descender más fuego que Elías, ni a bautizar más gente que Juan. Jesús sabía cuál era su identidad. Él sabía cuál era su llamado, su asignación. Entonces, él no vino a bautizar en agua, ni él constituyó, ni él mandó a nadie a bautizar en agua. El famoso versículo de Mateo 29, conocido como la Gran Comisión, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Decía que nosotros somos muy ingeniosos porque cuando escuchamos la palabra bautizo o bautismo, lo primero que se nos viene a la mente es agua. Pero si uno lee detenidamente Mateo, allí no dice agua. El término agua no se usa en ningún momento. El término agua no se usa. Allí se dice bautizarlos en el nombre. Y insisto, bautismo significa sumergir hacia adentro de. Si lo traducimos, el versículo que dice es sumérjanlos hacia adentro del Padre, sumérjanlos hacia adentro del Hijo y hacia adentro del Espíritu Santo. La pregunta es, Uziel, ¿cómo yo garantizo, cómo yo tengo garantías de que yo estoy bautizando a la gente correctamente? El versículo nos da la respuesta cuando dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. El verdadero proceso de bautizo es enseñar, formar discípulos, equipar hijos entendidos. Y eso es un trabajo, porque eso no es una prédica, eso no es una enseñanza el domingo. Eso es un trabajo, un proceso de edificación, de educación, de formación hacia adentro del Padre, del Hijo y del Espíritu. Eso es un trabajo. Lo que pasa es que es más fácil bañar gente que formarlos. ¿Sí? Para muchos es mejor llevarlos a la playa, al río o a la piscina. Los mojé, ya son discípulos tuyos, Dios. No. El verdadero bautismo es llevarlos hacia dentro. El otro ejemplo que está por allí es el de Felipe el Evangelista. Felipe es transportado por el Espíritu y el Espíritu le dice, acércate a ese carro. Y va el etíope leyendo un trozo del libro de Isaías y Felipe le pregunta, ¿y tú entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, ¿y cómo si no tengo quien me explica? Lo cierto que cuando Felipe le explica y le predica el evangelio, debemos recordar que es el etíope el que toma la iniciativa y le dice, vamos a detenernos aquí porque yo quiero ser bautizado. Felipe lo bautiza y lo moja porque él se lo pide, pero no es porque Felipe está predispuesto a bautizarlo en agua. ¿Sí me explico? Lo otro que también debemos recordar es que Pablo llega a la ciudad de Éfeso. Y Pablo se consigue con 12 hombres que nunca habían escuchado del bautismo en el Espíritu. Y Pablo les dice, pero bueno, ¿y en qué fueron bautizados ustedes? Y ellos le respondieron a Pablo, en el bautismo de Juan. Pues dice la Escritura que Pablo se encargó de actualizar a esos 12 hombres. Y se cree,
que la iglesia de Éfeso inició por la actualización poderosa que Pablo le dio a esos 12 hombres. Entonces, es más contundente. Hay mejores resultados, no en el bautismo en agua, sino en el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, lo que tenemos que entender es que hay una diferencia entre bautismo y meterse al agua, porque muchas personas se meten al agua y creen que ya salen cambiados, que ya ven todo el mundo de otra manera. Hay una gran diferencia. Totalmente. Usted se puede meter al agua las veces que quiera y el agua no lo va a transformar. Porque, insisto, Dios nunca contempló resolver una condición espiritual con elementos externos terrenales. Es imposible que una persona cambie porque le hacen un bañito. Eso se ve mucho en la santería, en la brujería. Si a usted, mi estimado amigo que está en este live, si a usted le dicen que usted, su casa necesita un despojito, una lavadita, una purificadita, lo están estafando. Porque jamás y nunca un agua, una lavada o el agua bendita que usa la otra, que usan los católicos, eso no produce transformación, eso no cambia a nadie, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Es importante el bautismo en el Espíritu Santo y en Cristo, porque es estar hacia adentro de. Adán fue echado del huerto y dejó de estar hacia adentro de, ¿sí? Entonces, ahora con la constitución y consumación del nuevo pacto, podemos estar una vez más dentro de Cristo, porque la palabra huerto es un lugar, lo que significa es que es un lugar de delicia, de deleite. Entonces, los que estamos en Cristo estamos en ese huerto. Tenemos entrada confiadamente una vez más a ese huerto. Insisto, Adán fue echado. Es por ello que el bautismo es tan importante, porque nos permite estar una vez más en Cristo, en ese lugar de delicia, en ese lugar de deleite, en ese lugar donde podemos disfrutar con el esposo. La iglesia es la esposa de Cristo. Eso es lo que Juan vio. Juan vio la esposa. Y eso no es para un futuro. Eso no es cuando Él venga por nosotros. Eso no es para el cielo. No, 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 no. Eso comenzó a correr en tiempo y espacio desde la resurrección de Jesucristo. Desde su resurrección, la iglesia no es la novia. La iglesia es la esposa. Y gracias al bautismo, la esposa puede estar hacia adentro de Cristo. La esposa tiene acceso al ámbito donde Cristo está. Cristo está en un ámbito, es como un jardín espiritual, es un huerto. Allí está la iglesia, en ese huerto. Insisto, en el huerto que Adán nunca pudo terminar de disfrutar porque lo echaron, pues por el bautismo y desde la constitución del nuevo pacto, la iglesia sí lo disfruta. Estamos hacia adentro de Cristo. Cristo, nuestro Señor, se le muestra a Juan, que estaba en la isla de Patmos, y dice que Juan vio una puerta abierta. Él ve una puerta abierta y el ángel le dijo, ven, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder. Es decir, que esa puerta que Juan vio y Juan cruzó es la misma puerta que Adán cruzó, pero para ser echado, ¿sí? Para ser echado. Por gracia, a nosotros se nos volvió a abrir el camino, nos hicieron cruzar la puerta y estamos hacia adentro de Cristo, disfrutando de esta intimidad con Él. Bueno, para cerrar ese tema del bautismo, entonces, ¿qué significado tuvo el que Jesús se bautizara en agua? Bueno, la escritura es muy clara en decir, había una profecía declarada para Jesús que nacería de mujer y que nacería bajo la ley. ¿Qué significa?
que alguien tenía que cumplir la ley. La ley en total eran 613 leyes y hasta el momento ningún hombre había podido cumplirlas. Solamente uno, solamente Jesucristo. Él nació bajo la ley. Jesucristo hizo o cumplió las fiestas de la Pascua porque nació bajo la ley, era judío, tenía que cumplir la ley. Él se circuncidó porque era judío y tenía que cumplir la ley. Él hizo cualquier cantidad de cosas, incluyendo el bautismo de agua de Juan, porque él estaba bajo la ley. Y dice la Escritura que él cumplió todo eso y de alguna forma ya nosotros no tenemos que cumplirlo. ¿Sí me explico? Porque, por ejemplo, Jesús se circuncidó, pero hoy en día muchos pastores no están circuncidados. O sea, ojo con esto, la ley eran 613 leyes. Si tú cumplías todas menos una, igualito eras transgresor de la ley. Si alguien hoy en día se va a aferrar al bautismo en agua y a la Santa Cena y es hombre, debería circuncidarse. Por ejemplo, si alguien hoy se va a aferrar a la Santa Cena y al bautismo en agua, pues no debe dar un diezmo, debería dar 3, porque la ley contemplaba 3 diezmos. El diezmo para la manutención del tabernáculo, para Aarón y sus hijos y los hijos de Leví, y para las viudas y los desamparados y extranjeros. Eran 3 diezmos que se daban en el año. Pues déjame decirte que muchos cristianos de broma dan uno. De broma. De milagrito dan uno. Y a veces no lo dan como es. Entonces, la ley es así. Si la vas a cumplir, la cumples toda. Porque si cumples 612 y te falta la 613, ya quedaste mal. Entonces, bendito Dios que Jesús la cumplió. Él sí. ¿Por qué? Porque se necesitaba a uno, al Cordero, a el digno que cumpliera delante de Dios la ley. Esa es una de las diferencias de la ley al nuevo pacto. El nuevo pacto, ¿por qué es un pacto perfecto? Porque se hizo entre coiguales, Dios Padre y Dios Hijo. Por eso este pacto es perfecto, por eso este pacto no tiene fallas, por eso este pacto no tiene errores, porque se hizo entre Dios Padre y Dios Hijo. Entonces, la otra cosa es que si vamos a cumplir la ley, tenemos que hacerlo todo de acuerdo a lo establecido por la ley. Todo de acuerdo. En ese sentido, para nosotros la iglesia moderna, la cena del Señor es el pedacito de pan y la copa. Pero lo que Jesús hizo, lo que él cumplió fue la Pascua. Y si nosotros recordamos, la Pascua era con un cordero asado, con hierbas amargas. Entonces, en muchas iglesias eso no se hace. Debería de hacerse según la ley. La otra cosa, mi estimada Rosy, por la cual nosotros no podemos vivir cumpliendo esos ritos de la ley, es porque si vamos a defender la ley, entonces todos nosotros estamos aplazados. ¿Se entiende el término? Estamos aplazados. Como dice por allí la parodia mexicana, como dice el Chavo, póngale 0. ¿Por qué, mi estimada Rosy? ¿Por qué estamos aplazados? Porque nosotros no somos, ¿cómo yo voy a ser pastor? Según la ley yo no puedo hacerlo, según la ley no soy sacerdote, porque yo no vengo de Aarón ni de Leví. Ninguno de nosotros, los gentiles, venimos de esas 2 familias sacerdotales. Ninguno. Si nos vamos a aferrar a estos ritos que eran para la ley y para los judíos, entonces nosotros ni siquiera salvos somos. ¿Se entiende? Entonces, la nueva creación. Termino con esto. ¿Por qué Jesús lo cumplió?
porque cuando Él la cumplió, ya nosotros cumplimos. Mira lo que dice Pablo. Pablo dice que en la muerte de Jesús, nosotros también fuimos crucificados. Dice que en su resurrección, nosotros también fuimos resucitados. ¿Te das cuenta? Si Cristo lo cumplió, ya Él hizo un pueblo libre, libre de la ley, libre de las ordenanzas, porque ahora nos rige es la ley del Espíritu de vida y eso tiene otros códigos. Bueno, hablemos un poquito de la oración entonces. La oración también ha tenido siempre como una polémica porque muchos toman la oración como un momento para pedir, ¿no? Otros toman la oración como un momento de atar, de desatar al diablo, otros pues para hablar con Dios. Entonces, ¿cuál es el significado de la oración? Bueno, la palabra, vamos a diferenciar, está el término oración y está el orar. El orar es la acción que una persona hace, ¿sí? Es la acción, el orar. Pero la oración es una persona. En este nuevo pacto, la oración es una persona. Insisto, el orar es la acción que yo puedo ejecutar, pero la oración es Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas personas oran, pero no llegan a la oración. Por exactamente lo que acabas de decir. Al orar, yo estoy pensando es en que Dios supla una necesidad. Yo estoy pensando es en atar al principado, a la potestad que me está atacando y la tengo que atar. O sea, están orando. El ejercicio lo están haciendo. La pregunta es, ¿estamos llegando a la oración? O sea, esa es la pregunta. Porque, insisto, cuando tú lees las 14 cartas de Pablo y cuando tú lees las oraciones de Pablo, tú nunca ves a Pablo pidiendo para atar un principado. Tú nunca lees a Pablo reprendiendo un demonio. La oración de Pablo era una sola. Cristo siendo formado en los santos. Ojo, Dios conoce nuestras necesidades. Y por supuesto que es válido decir, Señor, Padre, mira esta necesidad. Porque él mismo dijo, vosotros siendo malos padres, saben dar buenas dádivas a sus hijos, más vuestro Padre Celestial nos dará mejores cosas. Entonces, por supuesto que a Dios le encanta que nosotros le planteemos, Padre, mira, esto y esto y esto. Pero las oraciones que por experiencia sé que son contestadas son aquellas que están alineadas a la obligación de responder todas las oraciones que sus hijos hacen. Él se alinea con aquellas oraciones que están alineadas a su propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno? Porque muchas personas te pueden hablar del propósito eterno. Y cuando tú le preguntas, ¿cuál es el propósito eterno? Ellos no saben qué decirte. Mi estimada, el propósito eterno de manera sencilla es Cristo ejerciendo señorío en todo. Ese es el propósito del Padre. Que todo esté sujeto bajo el señorío de su Hijo. Si la oración está alineada a eso, estoy más que seguro que Dios va a respaldar esa oración. Por ejemplo, te voy a dar ejemplos prácticos. Si una persona es empresaria y él tiene un negocio y él ora, Padre, aquí está mi negocio, aquí está mi empresa. Quiero que crezca, quiero ser mayorista y quiero tener varias sucursales en toda Colombia. Chévere, eso no está mal. Pero le falta algo a esa oración y es encauzarla por el propósito eterno.
¿Cuál es esa oración que mueve al Padre? Cuando tú dices, Padre, yo tengo un negocio, pero con ese negocio yo quiero honrar las personas, los ministerios que están trabajando para tu causa. ¡Ey! Eso le para las antenas a Dios. No sé si me doy a entender. Sí, sí. Eso le para las antenas a Dios. ¿Ve? Si alguien es abogado y dice, Señor, yo tengo mi bufete, pero yo lo que quiero es que tu reino sea a través de mi bufete. Oh, ese tipo de oración le para las antenas a Dios. ¿Por qué? Porque no estamos pidiendo para nosotros ya, sino que estamos pidiendo es para que su propósito, para que su causa avance, avance. Entonces, el acto de orar, la idea es que lleguemos a la oración. La oración es el hijo. Escúchame esto. El libro de los Salmos es una sombra, tipo y figura de lo que es Cristo. Cristo es el salmo de Dios, el salmo del Padre. No sé, la oración, ¿qué es? La oración es el Hijo. Y cuando yo llego a la oración, yo conozco más al Hijo. Cuando yo llego a la oración, yo como de ese pan, como te lo decía. Cuando yo llego a la oración, yo soy transformado. ¿Sabías, Rosy, que hay gente? Yo conocí gente que oraba 4, 3 horas diarias, pero vivían vidas miserables. Yo las conocí. Vivían de manera escaseada. Y no es así. Cuando tú llegas a la oración, tú disfrutas. Cuando tú llegas a la oración, eres transformado. Cuando tú llegas a la oración, tu alma se minimiza. Tu alma, como dijo Juan, es necesario que yo mengue para que él crezca. Cuando alguien llega a la oración, que es Cristo mismo, Cristo es formado en él. Cristo se ensancha. Cristo crece cada día más y él se hace menos. ¿Me explico? Entonces, esa es la oración alineada a la verdad presente y al nuevo pacto. Cuando se incrementa en mi vida, se incrementa en mi espíritu, se incrementa en mi corazón al punto de causar transformación. ¿Sabes qué es una oración poderosa? Cuando alguien al terminar de orar se levanta de allí con una medida mayor de transformación. Esa es una oración poderosa. Ok, Pastor Uciel, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha regalado. Gracias por compartir este tema tan importante para que todos podamos conocerlo. Gracias a ti, Rosy, por la invitación. Ha sido un gusto compartir contigo y con tu audiencia desde Valencia, Venezuela. Abrazos, paz de Dios para todos. Y muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados hoy. Nos vemos una próxima vez. Chao, chao.